Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es martes 21 de enero, bienvenidos a Primer Click. Adelantamos nuestro especial de la semana para analizar las primeras medidas de Donald Trump. Bienvenidos, han sido horas intensas para todos quienes hemos seguido el paso a paso del inicio del segundo gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Ayer vivimos una verdadera montaña rusa, quizás ya una señal, un anticipo de lo que van a ser los próximos 4 años. Partimos con un Trump algo más formal, más apegado al guión, más moderado en su discurso inaugural, y a medida que pasaban las horas y cambiaba el público de sus discursos, se fue radicalizando más. La sorpresa llegó en la noche cuando ya sentado en la oficina Oval firmaba las órdenes ejecutivas mientras respondía a preguntas de la prensa, y fue ahí que dijo estar ya preparando un alza de aranceles a Canadá y México. Serían aranceles en torno a un 25% y presionado por el periodista respecto a un plazo para esta medida, mencionó a partir del 1 de febrero. Sin embargo, la incertidumbre continúa porque no hay claridad respecto a cuál va a ser la política tarifaria, arancelaria que va a mantener Donald Trump durante su gobierno. ¿Será tan radical como plantea en el caso de Canadá o México? ¿Será más bien que va a tener un enfoque más pragmático, un enfoque más moderado? Esa es la duda que ha pesado o que sigue pesando en el mercado. Por ahora lo que vemos es una reacción algo mixta, pero si pudiésemos decir que la balanza se inclina hacia un lado, diríamos que se inclina hacia el optimismo. Básicamente por un factor, y es que no se tomó ninguna decisión respecto a un alza de aranceles generalizada, ni tampoco se mencionó a China, ni se declaró un alza de aranceles contra China. ¿Cómo se ha reflejado todo este primer día, estos cambios de humor o declaraciones de Donald Trump en los mercados? Lo hemos visto en el dólar. Ayer, tras su discurso inaugural, donde no se mencionó a China, donde no mencionó los aranceles, vimos una caída de más de 1% de la divisa. Luego comenzó a recortar sus pérdidas, vimos que retomó las alzas una vez que se anunció el tema de amenazar con aranceles a Canadá y México, pero esta mañana opera nuevamente a la baja. Vemos también que regresa el optimismo en el mercado estadounidense, los futuros de Wall Street apuntan a una apertura al alza, el Nasdaq sube 0,42%, el Dow Jones y el S&P 500 se alinean con un alza de 0,32%. En Europa y en Asia las lecturas son más bien mixtas. Tenemos varios índices en rojo en Europa, pero el Stoxx 600 logra mantener una ligera tendencia al alza. En Asia, el Nikkei y el índice de Hong Kong lograron marcar avances, mientras vimos que las acciones domésticas en China y otros mercados asiáticos cerraron en rojo. Muy importante, hay una baja de 10 puntos al menos en la tasa de los bonos del Tesoro de 10 años. Hay una menor expectativa de inflación precisamente por retraso, si se le puede llamar así, en el anuncio de alza de aranceles. Eso no quiere decir que no se vayan a tomar pasos en esta dirección. Entre las varias órdenes ejecutivas que firmó ayer Trump, una de ellas ordena un estudio de todos los tratados comerciales que tiene Estados Unidos y el informe tiene que estar listo en abril. En general, podemos decir que el discurso de Trump y su primer día estuvo muy orientado al tema doméstico y a deshacer lo que se considera parte del legado de la administración de Joe Biden. El foco o uno de los temas que más captura los titulares esta mañana es esa marcha atrás en el tema de diversidad, de identidad de género. Trump impuso como nueva política del gobierno de Estados Unidos que solo se reconoce el sexo biológico de las personas, eliminando su identidad de género. También ordenó el fin de todos los programas federales de diversidad, de igualdad, de inclusión,
y es parte de este giro político también, por ejemplo, que se nota en deshacer varias medidas que tenían que ver, por ejemplo, con la transición energética, con el impulso a los autos eléctricos, que por cierto, eso está golpeando esta mañana las acciones de las automotrices europeas. Todo esto como parte de las nuevas políticas más tradicionales, más conservadoras, que van a dominar a partir de ahora el gobierno estadounidense. En otras medidas importantes, Trump firmó el retiro de Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, firmó el retiro de la Organización Mundial de la Salud, le envió un comunicado o un memorándum a la OCDE diciéndole que el acuerdo global tributario no se va a aplicar en Estados Unidos. Él habla de un tema de soberanía tributaria y todo esto como parte de su nueva política de Estados Unidos primero, una política proteccionista que va a cubrir todo desde comercio hasta relaciones geopolíticas. Para Latinoamérica hay varias noticias. Primero, ese foco que tuvo en Panamá, lo mencionó en su discurso inaugural, no mencionó a China, pero sí a Panamá y su intención de retomar el canal de Panamá. DFSUD recoge la reacción del gobierno panameño, pero muy importante también va a ser el tema migratorio. Uno de los primeros pasos fue revocar la ley que autorizó Joe Biden, permitiendo el ingreso por razones humanitarias de los ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Esa orden queda suspendida. Además, Trump anunció que le va a dar muchos poderes a las fuerzas militares para hacerse cargo del control migratorio y de las fronteras. Moderó sí su discurso hacia más tarde, asegurando que está a favor de la migración legal, de la migración de mano de obra calificada. Dijo que Estados Unidos necesita y va a necesitar más extranjeros calificados. Pero como parte de este nuevo foco en el control migratorio, también se va a hacer una revisión de los acuerdos actuales de visa con todos los países. Así que se vienen cambios y no se pierdan en el newsletter que acompaña a este podcast. Pueden verlo en df.cl. Van a encontrar el link a la extensa lista oficial de todas las medidas firmadas anoche por Donald Trump. No me quiero alargar más, los quiero dejar con nuestro invitado de hoy y de verdad los invito a que no se pierdan toda la conversación. Si quieren, regresen más tarde a este podcast, escúchenlo de nuevo porque Fernando Gómez, CEO y socio de DBA Capital, nos trae un foco muy interesante y es que él atribuye esta ausencia de tarifas desde el día 1, que había sido prometido por Trump, a una prioridad en el crecimiento y el control de la inflación. Este sería el eje que estaría dominando en el equipo de Trump y el republicano también, que escucha mucho a los mercados, sería consciente de ello. Nos ofrece además una mirada muy interesante sobre el tema migratorio, el impacto también en la inflación y en otros sectores u otros temas que el mercado había dado mucha importancia recientemente, como es el sector de energía y el recorte de impuestos. Fernando, yo creo que eres la persona ideal para hablar de esto, porque no solamente sabes mucho del mercado, sino que tienes también la experiencia que te han dado los años de estar en esta industria y ver cómo reacciona a los cambios de gobierno en Estados Unidos. Me gustaría comenzar por tu impresión. ¿Con qué impresión te quedas del Trump que esperábamos y del que vimos ayer? Primero que nada, Marcela, muchas gracias por la invitación de participar una vez más aquí en tu podcast, que veo que está creciendo muy saludablemente año tras año. A ver, primero hay que decir que es difícil saber qué es lo que esperábamos, porque evidentemente una persona tan impredecible, pero habiendo dicho eso, en alguna medida un trato un poco más pragmático que el de campaña, y probablemente es lo que mucha gente va a hacer notar mañana en todo el mundo, y de alguna forma ya lo hemos estado viendo desde el discurso, es la ausencia de tarifas del día uno. Y eso yo creo que se deriva de tal vez la misma frase que él dice, que él va a matar, o hacer desaparecer la inflación alta que ha venido por
el periodo del gobierno de Biden, creo que él tiene bastante claro que la inflación alta fue una de las cosas que a él le ayudó para salir elegido y por lo tanto, por lo mismo, tiene claro que la inflación no siga bajando o peor aún, que suba y eso fuerce a la Reserva Federal a subir la tasa puede ser un problema para su gobierno, su popularidad. Y creo que eso ha estado resonando al interior de sus asesores y se lo tienen que estar diciendo y probablemente es lo que llevó a que en vez de escuchar tarifas, tarifas, tarifas por todos lados, lo que escuchamos es que iban a crear un organismo de así como el Internal Revenue Services, el External Revenue Services, para cobrarle impuestos y tarifas a los extranjeros y que eso, por lo tanto, lo que hemos escuchado es que se van a estudiar la situación de déficit con otros países, China, México, Canadá, probablemente Vietnam, estoy nombrando los más importantes en términos de déficit como Estados Unidos, y que ver si estas se justifican o no en la relación entre ellos, no sé exactamente cómo se va a definir eso, Eso te iba a decir, eh, no sabemos qué criterios se van a usar para definir si se no lo justifica o no. sabemos, pero evidentemente eso les da un tiempo para estas negociaciones y que es posible que con el Trump más pragmático veamos que logra otras cosas a cambio de no subir las tarifas y que eso de alguna forma ayude a que la inflación siga cayendo y que eventualmente no cumpla, entre comillas, esta promesa de campaña, pero Mm. ayude para el crecimiento de Estados Unidos y del mercado, que personalmente creo que es un barómetro que él usa recurrentemente para ver cómo están andando las cosas. Tú decías, no sabíamos qué esperar. En los últimos días, previos a la inauguración, había mucha especulación y yo misma lo he dicho en este podcast, y es que de alguna forma hay la expectativa de un Trump más radical, porque ya conoce cómo funciona la institucionalidad política, ya sabe cómo manejarse en la Casa Blanca y de hecho una frase que él mencionó en uno de sus mitines fue, me dicen que vaya despacio, pero no, yo voy a partir mañana, etcétera. Si se posterga las cosas no se hacen, ¿no? Lo Así dijo es. más o menos con esas palabras. Entonces, teníamos la impresión de que venía este Trump más radical y al menos parece ser, por lo que tú mencionas, que en la parte de tarifas, de aranceles, sí está escuchando a personajes como Scott Bessent, que va a ser el secretario del Tesoro, que se lo considera un hombre más moderado, más pragmático. Quizás tendremos a un Trump que escuche más de lo que parece. A ver, yo creo que eso va a ser dependiendo del tema, porque una de Ajá. las cosas que siempre ha llamado la atención de él es que plantea circunstancias que aparentemente o abiertamente son contradictorias. Y aquí vamos a salir de la parte de la economía, pero si otra parte del discurso, él se plantea como una persona de paz, que va a resolver conflictos, incluso habla que va a eliminar conflictos y sobre todo deberían alegrarse de todos los conflictos en los cuales ellos no terminó en una guerra, en el fondo, y que Estados Unidos no se ha involucrado, porque, y por lo tanto se plantea como un hombre de paz. Pero el reglón seguido dice que se va a tomar el canal de Panamá. Entonces, al final del día, y puede ser cierto que tal vez las cosas no hayan salido de todo como le haya gustado a las personas que de alguna forma negociaron el traspaso del canal de Panamá de acuerdo a la perspectiva de él, pero no está hablando de comprarse el canal de Panamá, no está hablando de negociar el tema, es decir, el canal de Panamá. Entonces, ese tipo de contradicciones no es que estuvieran ausentes en el discurso, lo sigue teniendo. Entonces, en ese sentido, creo que va a ser pragmático en las cosas que vayan en contra del crecimiento de Estados Unidos, por ponerlo de alguna forma, y para qué decir el tema de la inflación. Porque también podríamos pensar o leer, ¿no es cierto?, entre líneas, que lo que habló de migración, ¿no es cierto?, que eso hace un decreto, o sea, ahora al tiro, ¿no es cierto?, la emergencia por el tema de la migración en el borde sur de Estados Unidos, en otra palabra, la frontera con México, ¿no es cierto?, mandándolos
militar, etcétera, etcétera. Pero si tú miras la frase o lees la frase con atención, habla de deportar criminales, no inmigrantes ilegales. Y eso para mí también es una diferencia bien grande y obviamente un pragmatismo muy grande, porque es difícil saber el número exacto de inmigrantes ilegales que Estados Unidos, pero hablamos del orden de 15 millones, más o menos, es lo más o menos lo que hacemos, puede ser un poquito más, probablemente, y él ha hablado de deportar del orden de 12 millones, una cosa así. Al final del día, no es que haya 12 millones o 15 millones de criminales en Estados Unidos. Al final del día, con delitos, tú podrías decir, son todos ilegales porque no tienen visa, pero no tienen delitos. Entonces, cuando habla de criminales, no sé si los va a sacar directamente de las cárceles o va a tener algunos gangs, porque hizo mucho énfasis en declarar a las bandas, ¿no es cierto?, narcotraficantes como terroristas. También eso le da, evidentemente, más potestades a él. Y si lo enfoca a eso, deporta, evidentemente con mucha fanfarria, algunos de esos, puede dar vuelta a la página. Porque eh, deportar 12 millones de inmigrantes ilegales, eh, dependiendo qué porcentaje de eso efectivamente trabaja, cuántos son niños, todas las cuestiones, pero podría estar hablando del 3% de la población, perdón, de la fuerza laboral, eh, concentrado en ciertos sectores bien específicos, la mayoría en que son puestos que los mismos americanos no quieren hacer, también te tiran la inflación para arriba. Entonces, al usar, yo creo, por Son, decirte la palabra criminal, puede hacer vista gorda y decir, oye, ¿sabéis que revisamos y los criminales en realidad eran solo 500.000? Obviamente voy a poner un bloqueo aquí en la frontera para que no vengan más y eso hacer la negociación. Y el impacto que puede tener todo esto también en la inflación y obviamente a través de tirar los salarios para arriba, eh, puede ser muchísimo menor. Y si la pelea entre Bannon y Elon Musk para el tema de las visas, ¿no es cierto?, claro, de la gente más inmigrantes calificados, sí. capacitada, las H1, la gana el campo de Musk. En el neto puede que el impacto tampoco sea tan grande y por lo tanto eso también iría en el mundo del Trump pragmático, pero no sé si eh, podría decir que en todos los ámbitos efectivamente se va a comportar igual. Yo creo que se va a comportar igual o sea, los vamos a ver más pragmáticos en aquellos que él cree que pueden afectar el mercado más directamente en un corto plazo. Y el resto lo va a ir testeando. Yo no sé cómo van a resolver el mundo del MAGA, ¿no es cierto? El Make a Great, el más purista, el más populista, el conflicto, porque ahora yo lo que veo en el gobierno de Trump es que hay como tres facciones, que en algunas cosas, está el Sí. MAGA puro, ¿no es cierto? Que es el populista, El maga digamos, más duro, el que más marchó duro, al que poco Capitolio el menos 6 de cerremos, enero. claro, cerremos la frontera, todo se hace acá, etcétera, etcétera, etcétera. Que parte del discurso de eso lo escuchamos. Después está, pongamos así, el mundo republicano tradicional, que al final del día tiene una actitud más hacia el comercio exterior, al mundo más integrado, a menos Ujú. regulaciones, etcétera, etcétera, que es lo que uno se imagina más de la derecha tradicional, por decirlo así. Conservador en lo valórico, pero liberal en lo económico. Exactamente. Y después está todo este mundo de la tecnología, que es el mundo de donde viene Elon Musk, Ramaswamy y todo, que necesitan niveles de regulaciones muy bajos para básicamente aflorar esto. Y si tú hablas del mundo de la tecnología, siempre dicen mejor pedir perdón que permiso y le echan nomás. Y después, bueno, obviamente está pisan las regulaciones. Entonces, eh, esa, esas tres facciones no necesariamente ven el mundo de la misma forma. Y él va a tener que de alguna forma ir arbitrando las tres, porque si no se va a producir un quiebre relativamente rápido. Y si tú miras, por lo menos al menos la pelea entre los magas y los tecnológicos, que tal vez lo podríamos graficar más entre Bannon y Musk, partió ya antes de que parta este tema. Entonces, eso también es un tema que él de alguna forma va a arbitrar, explotar, y a quién le va a terminar escuchando en cada uno de los temas, es difícil de saberlo en este minuto. Es muy interesante el aterrizaje que haces y ese foco que comienza a aparecer de todos estos
ligeros cambios, detalles, ausencias en el discurso de que crecimiento, porque él prometió una era dorada económica en Estados Unidos, Sí. crecimiento, contener la inflación, evitar que se tengan que subir tasas de interés, son como las cosas que lo obligan de alguna forma a ser más pragmático. ¿Crees que eso explica la reacción que estamos viendo en el mercado en las primeras horas después de su inauguración y de su discurso, en que vemos que el dólar retrocede, vemos que los futuros de Estados Unidos están al alza, veamos cómo abrimos mañana, pero ¿creerías que tendremos una reacción positiva en el mercado? A ver, yo creo que sí. Todavía pueden pasar algunas cosas más en lo que resta del día. Vamos a hacer un Pero, disclaimer que estamos grabando la noche del lunes. exacto. Yo creo que sí, porque al final del día, en lo económico, estamos viendo, dijo, voy a reducir el gasto fiscal. Eso es bueno, ¿no es cierto? Me voy a preocupar de matar la inflación. Las cosas que eran como contradictorias contra la inflación, y por lo tanto que decían mantener las tasas altas, eran las tarifas. Dijo que íbamos a poner este servicio y que íbamos a evaluar ese tema, por lo tanto no dijo una cosa y eso evidentemente nos da un mensaje de pragmatismo. Puso la emergencia energética, ¿no es cierto? Drill, baby drill, eliminando todos los subsidios, hasta los autos eléctricos, todo el tema verde, etcétera, etcétera. Que eso también vemos el petróleo cayendo como un 1%, o sea, tenía el 1% para abajo y por lo tanto eso también es desinflacionario. Tienes, al no haber hecho esto, no había cómo leer las tasas de mercado con el mercado cerrado, pero lo más probable es que las tasas de los bonos de tesoro de 10 años también caigan. Obviamente eso hace caer el dólar y eso sí lo podíamos observar. El DXY está cayendo del orden del 1% y poquito a poco los futuros de S&P, que era el único termómetro como mercado, lo podíamos, lo podíamos ver hacia arriba. Y tal vez viste un poco el mercado canadiense un poquito para arriba y sorprendentemente el mercado mexicano estaba subiendo la bolsa como un 0,9, lo cual también te dice, oye, sabéis que esto es una acción, las tarifas no nos van a llegar al tiro. Por lo tanto, esa combinación de elementos apuntan, bueno, uno primero a lo más probable un mercado al alza o las variables en esa dirección mañana y efectivamente le quita, por lo menos en el corto plazo, los temores más grandes desde el punto de vista de estas medidas que podían tirar disparar la inflación en el corto plazo. Yo escribí la semana pasada, fin de semana pasada, una pequeña columna que no solo hablaba de los peligros de esto, sino que hacía una comparación a raíz de un artículo que leí en el Wall Street Journal también hace unos días atrás, del orden en el cual se hacen las cosas. Y Ujú. habían varias cosas que se hablan para esta administración de Donald Trump que también de alguna otra forma se hicieron en la administración anterior, partiendo por la baja de impuestos y la subida de tarifas, pero con una gran diferencia, que en la vez anterior bajaron los impuestos primero y mucho, y por lo tanto tenía la economía volando, perdón, antes de subir las tarifas, y tenía un impulso muy fuerte tributario con unas tarifas que comparado con lo que se decía ahora eran mucho más suaves. Y eran Hoy focalizadas. Luego fueron de a fueron poco. En cambio, lo que sostenía ahí, que lo quería ver, es que si partía esto con subidas de tarifas generalizadas y altas, la negociación tributaria es una cuestión que va a empezar ahora y con suerte tenemos, o sea, bueno, probablemente se extienda la situación ujú. tributaria actual, que obviamente eso cambia un poco las expectativas anteriores, pero nunca una bajada del tamaño de la que hubo en el gobierno anterior. Por lo tanto, tenía un impacto por el lado de la inflación, de las tarifas subiendo ahora, si que fuera el caso, eh, sin un colchón de impulso tributario, y si es que llega, estamos hablando de un año más atrás, y nunca en la magnitud anterior. Entonces, ese cóctel también era, o si llega a ocurrir, también es bastante complicado para el punto de la economía. Pero por ahora nada de eso lo hemos visto, y aparentemente, usando también como tal vez su inicio del discurso, ¿no es cierto?, la revolución del sentido común. Parece que el No sentido sé. común, el sentido común efectivamente está llegando y ojalá el sentido común implique que estas cosas las vayan controlando, las vayan midiendo. Yo creo que Sí, como y yo, negociación la van a usar de todas maneras, pero no, yo creo que sí están muy conscientes de que
trancar la economía les podría salir muy caro. Tomando ese punto, yo creo que sí debieron haber notado mucho nerviosismo que hubo en el mercado en la última semana debido a esas alzas en los rendimientos de los bonos. Ya se especulaba que iban a llegar a 5% en el caso de la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años ya mismo. Nomura y otra firma dijeron que incluso llegarían a 6% en los próximos meses, siempre en este escenario, como tú dices, de alzas de tarifas rápidas, ¿no? Tiene que haber en el equipo de Trump notado es este nerviosismo que nos dominó en las últimas 2 semanas. Y hay otra cosa que es una realidad económica. Al final del día, y eso obviamente sus asesores todos lo saben, cuando un país, por decir, igual que una familia, tiene déficit, es porque gasta más de lo que invierte, gasta más que lo que ahorra. Y por lo tanto, si tú dices, oye, ¿cuáles son los principales cuatro de Estados Unidos? ¿No es cierto? China, Vietnam por el lado de Asia, México, Canadá por el lado de acá. Si yo creo que todos ellos están abusando de mí y trato de reducir esos déficits a cero, tú tenés solo dos formas de que esa cosa se resuelva. Y obviamente están todas las combinaciones entre medio, pero al final del día, o bajo mi gasto y digo, ¿sabéis qué? Dejo de comprarles a este y por lo tanto me pego una apretada de cinturón en jerga económica, recesión interna de Estados Unidos, o el déficit se te va a producir con otros países. Si tú miras que con las tarifas, los niveles que subieron a China en el primer gobierno, el déficit con Vietnam subió mucho, porque muchas de las cosas se fueron para allá, porque al final del día, si tú no te aprecias el cinturón, o lo compras acá o lo compras acá, entonces eso ellos también lo saben, por lo tanto, si yo subo las tarifas y por lo tanto, claro, parte de la apretada de cinturón es porque me sale más caro, obviamente cobro la tarifa y con eso, no sé si reduzco el déficit o no, pero supongamos que un poco, pero me sale más caro y la gente va a comprar menos porque esta cosa está más caro y por lo tanto voy a apretar el cinturón, pero eso llega al extremo que te empieza a bajar el consumo y te baja la inversión, dependiendo de si subir el precio del acero, por decirlo así, o lo que sea, y en el extremo te puede llevar a una recesión o lo único que hiciste fue cambiar el déficit de país y ahora los malos van a ser estos otros. Entonces, hay un tema estructural ahí que no se resuelve solo porque este es malo conmigo, se está aprovechando. De hecho, estaba revisando para un tema que escribí el fin de semana, estaba revisando las cifras de balanza comercial y en la primera administración de Trump, un año después, sí, porque el problema es que luego llegó la pandemia, entonces como que Sí, interrumpió todo un poco el ahí proceso. cambiaron todos los datos. Exacto, pero un año después de haber introducido las tarifas, lo que China, sirve a China y también cuando las subió, del en ese acero, año el también, aluminio. también le subió algunos a Europa, algunos aranceles a Europa, etcétera. Un año después el déficit comercial había aumentado Sí, y lo que sí había logrado era una apreciación del dólar, bastante importante, por cierto. Sí vamos a tener, aunque sea una mirada más pragmática, aunque sí sea quizás una cosa más de etapas, sí vamos a tener, porque así lo mencionó, quizás para atendiendo a ese campo más, como tú dices, más maga, ese campo más extremo, sí habló de esta política de Estados Unidos primero. Me rehúso a decirle América, porque América habemos más en América que Estados Unidos, así que yo soy de ese campo, pero Estados Unidos primero, y dijo que ahora va a haber una política comercial de Estados Unidos primero. Eso quiere decir que los socios comerciales o todo país que le quiera vender a Estados Unidos va a estar bajo presión de negociar nuevas condiciones. ¿No crees que ese espíritu de poner a Estados Unidos primero, de presionar a las empresas para que inviertan en Estados Unidos, para buscar mejores condiciones para Estados Unidos, ¿no crees que hemos subestimado hasta ahora los cambios o los impactos que eso va a tener en otros países, en las empresas también de otros países, en esta misma idea de buscar proveedores en otros lados? a ver, él dijo contratar en Estados Unidos, comprar en Estados Unidos, exactamente todo en Estados Unidos. A ver, lo primero es que, como la economía americana es tan grande, su comercio exterior, por decirlo así, es relativamente chico comparado con muchos países del mundo, con casi todos, de hecho. Y por lo tanto, el que ellos se cierren les afecta menos que al resto. Y por lo tanto, ahí tenía Mm. un impacto al resto del mundo
importante. Otro tema es que también es muy difícil de determinar, es que suponte por un segundo que logran reducir el déficit con China importante, ¿ya? Y dicen ya, todas estas cosas que venían de China ahora ya no entran acá, porque subimos las tarifas, bajó la demanda. China tiene un problema de crecimiento por su lado. Entonces, sí, bueno, ¿dónde las coloco? Las voy a colocar a Europa y entonces Europa dice, no, me va a pasar porque yo lo que se está yendo a Estados Unidos no lo quiero recibir acá porque me va a causar un problema con los míos. Entonces, hay un tema que si esta cosa se generaliza es cómo que no tengo la respuesta, ¿no? Evidentemente no la sé, hay que estarla monitoreando porque tampoco sabemos si va a ocurrir o no ocurrir. Pero, ¿cómo China redirecciona, o todos los países que le están vendiendo a Estados Unidos redireccionan su comercio hacia otros lados? También puede afectar, incluso obviamente aquí en la región, porque, no sé, si cualquier producto que sea Estados Unidos, que también se pueda comprar acá, van a tratar de dirigirlo a otros lados. Entonces, esto puede ser cambios muy radicales en cómo se relaciona el comercio entre los distintos países, sin contar las respuestas de tarifas cruzadas que todo esto puede ocurrir. Es por Mm. eso que yo creo que, obviamente yo soy del campo en el cual creo que un mundo con más comercio exterior y menos tarifas es bueno para todo el mundo como un todo. Y por lo tanto, esto para mí es como ir en la dirección contraria a lo que yo creo como debiera funcionar el planeta en ese sentido. Pero efectivamente, si vamos para allá, las consecuencias globales de cómo se va a restablecer este nuevo equilibrio pueden ser bien dramáticas, afectando como muchas veces a los países más pequeños más y en ese sentido a países que son pequeños y que basan parte de su éxito en las exportaciones, como puede ser Chile también, evidentemente nos puede afectar de forma importante. Pongamos una mirada un poco de mercado, aterricemos por sectores los primeros anuncios que escuchamos hablar más allá, que son temas importantes, que son temas más políticos como el migratorio, pero también declaró la emergencia nacional energética. ¿Crees que este es un sector al cual apostar junto con cripto, tecnología? ¿Crees que son los sectores ganadores? Voy a partir por un comentario en los criptos. O sea, los criptos yo nunca, o sea, los criptos en términos de su valor, he podido estudiar de cómo funcionan, cómo se crean las blockchains y la diferencia un poco entre el Bitcoin y el Ether y todas esas historias. Pero que valga 100.000, 20.000 o 200.000, nunca he podido anclarme en nada. Obviamente en un mundo en el cual haya menos regulación, en que el gobierno de Estados Unidos se ponga detrás independiente de los conflictos de interés. Encuentro increíble, no sé cómo tomaríamos aquí en Chile que el día anterior de que asuma el presidente saque una criptomoneda él y su señora, no sé, y después Pero ojo, ojo, que en el contrato, en la letra chica, dice que no es un vehículo, no pretende ser un vehículo de inversión, sino solo para mostrar el apoyo y el entusiasmo por Trump y lo que él representa. ok. Pero bueno, Definimos. por lo tanto, creo que va a haber obviamente, y ha habido desde la elección, de hecho, desde la elección de Trump, la cosa más, el activo más consistente que subió y que se quedó por arriba sin tener vaivenes fue el Bitcoin o las criptomonedas. Porque las acciones, si tú miras, cuando subieron al principio y subieron mucho los sectores rezagados, ¿no es cierto? Cayó tecnología en términos relativos me refiero, subieron small caps, subieron los bancos, todo, y después varias de esas se retrocedían, incluso el mercado se volvió a retroceder, y ahora vamos a ver cómo se recupera, pero las criptomonedas han sido bastante más consistentes. Y de hecho están haciendo picks que los otros por ahora no lo están haciendo. Pero por lo tanto, habiendo dicho, sin entender dónde está el valor intrínseco de las criptomonedas, sí creo que van a tener un viento a favor y probablemente sí pueda tener flujo de demanda en el corto plazo que las puede favorecer. Ahora, con el tema energético, creo que es importante dividirlo en dos pedazos distintos. Es la energía tradicional, o sea, estamos hablando de petróleo y gas, y las energías nuevas, por ponerlo así, ¿no es cierto? Sol y viento. Ahí, evidentemente, el que Estados Unidos
eh, impulse el que se explote más todo lo relacionado con hidrocarburos, uno en teoría debería decir que el precio del petróleo, uno debería bajar producto de un aumento en la producción. Ahí hay dos cosas, y obviamente hoy día el mercado está apuntando en esa dirección, o sea, pero estamos hablando de una caída de 1%, tampoco un cambio muy dramático. Pero ahí hay dos o tres cosas que yo creo que hay que tener presente. Uno, que esto no es de un día para otro, bueno, ahora me voy a dedicar a producir, abro la llave y saco más. Hay que hacer proyectos, etcétera, etcétera. Segundo, las barreras para hacer eso en Estados Unidos hoy día no eran tan altas como para que no se hiciera nada. Y yo creo que parte de que el asunto no ha crecido tanto es más porque los precios han venido a la baja y no se volvieron a recuperar así y se quedaron en este mundo de los 70 a que fuera tan difícil drill, porque no te dan nunca los permisos, una cosa como lo que nos pasa aquí en Chile. Y si esta cosa empieza a poner los precios hacia abajo, no sé si van a estar tanto los incentivos del drill, 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 drill. Quizás su idea era que no había producción y puede ser un factor porque había una postura desde la política, había un sesgo político en contra de los hidrocarburos y a favor de hecho, tuvimos este famoso programa de política industrial favoreciendo las nuevas energías. Sí, pero eso lo que hace es que te tira subsidios para el otro lado, que obviamente también lo está sacando. Pero si tú miráis al final del día, ¿qué lo ha pasado con eso? Que no sé si es parte de cómo funcionan las cosas en Estados Unidos al menos, es que en las compañías públicas hemos visto que las cosas han ido con pies de plomo, por decirlo así. Ujú, Pero se traspasaron todos estos activos, muchos de estos activos se privatizaron y ahí no tienen que dar explicación a nada, las hacen nomás. Eh, Warren Buffett tiene hartas inversiones privadas en cosas de petróleo y ahí está funcionando lo más bien. Entonces, no sé si la situación, o no estoy tan convencido que la situación de precios actuales, solo ujú. porque tú digas, oye, ahora no le voy a poner subsidio a el tema verde, por decirlo así, y voy a dar permisos para que eso por sí solo va a resolver este Ah, problema. Ahora, ¿qué sí tiene viento a favor en la energía? Es que la inteligencia artificial es muy intensiva en energía. Y aquí no sé si los vasos comunicantes están tan claramente definidos como para que eso le puse un impulso. Porque ¿quiénes son los que más energía van a necesitar producto de eso? Obviamente las grandes hiperescaladoras, estamos hablando de Google, Microsoft, bueno, OpenAI, Amazon, etcétera, etcétera, Meta, etcétera. El problema que tienen ellos es que se han comprometido ya demasiado con las energías verdes. De hecho, si tú miras todas las grandes, no sé si todas, pero al menos Amazon, Google y Microsoft seguro, han hecho acuerdos con compañías de energía nuclear para resolver parte de los problemas de sus data centers. Ellos no los veo cambiando eso. Entonces, lo que sí, evidentemente, si ellos siguen con la política de estas energías verdes y nucleares para resolver esto, pero obviamente le liberan espacio que esa energía podrían hacer en otro lado, el mismo tirón que viene acá les va a hacer que se pueda resolver con energías por el lado del, mm, del petróleo. Em, pero un bonito test de ver este impacto es mirar mañana, porque si efectivamente el trade-off entre una política más pro petróleo se traduce en un precio menor, pero una cantidad mayor estoy hablando a futuro, de petróleos, perdón, de barriles y gas vendido y exportado a Estados Unidos, tú en teoría deberías ver el precio del petróleo un poco hacia la baja y el precio de las compañías productoras de petróleo, o sea, ExxonMobil, yendo hacia arriba.
pero si las dos van en la misma dirección, esto te podría decir que está diciendo, oye, me está bajando el precio, pero no voy a ser capaz de compensarlo por el Q, en el fondo, lo que me suba el Q no me va a compensar la bajada del precio. Entonces, no, más confianza me dan los bancos, por decirlo así. Eso te iba a preguntar, si energía no te da tanta confianza y aparte de cripto, ¿qué otro sector lo ves claro como... Yo creo que si Trump logra reactivar fuerte, o sea, la economía, pero partamos una base, la economía americana no es que esté en el suelo, él dice que la vamos a levantar, la vamos a sacar, pero tenía, o sea, no tenía el desempleo en el mínimo histórico, porque el mínimo histórico fue hace unos años atrás extremadamente bajo, pero está un poquito más arriba de eso, estamos hablando del 4,3, que el mínimo fue 3,9, si no me equivoco, o sea, estáis hablando, o sea, no es que tenga un desempleo. Parte de la inflación es porque la economía está andando bien. Nunca tuvimos el hard landing ni soft landing, tuvimos más bien un no landing, que podríamos decir. Entonces, partamos por la base que la economía no está en el suelo. Ahora, eso por un lado es bueno, ¿ah? Porque Trump, que le gusta la retórica, lo que va a decir, va a pescar estos números y les va a cambiar la retórica. Decir, oye, ¿sabéis que mira cómo estamos viendo ahora? Baja un poco la inflación, que ojalá sea el caso. La economía crece igual que ahora, sí, oye, mira, ya no tenemos inflación, estamos creciendo más que los niveles históricos, tenemos el desempleo en el piso. Y no ha pasado mucho porque las cosas estaban relativamente bien ya. Entonces, pero si eso se mantiene y sobre todo si baja la inflación y logra que el consumo interno, eso, aquellos sectores que están más orientados hacia el interior de Estados Unidos y que se se van a ver además menos afectados si es que efectivamente las tarifas algo ruido producen fuera de Estados Unidos, les debería ir bien. Ujú. Obviamente los bancos están en esa categoría, podríamos decir compañías medianas eh, y pequeñas están en esa categoría. Y por lo tanto, las políticas de Trump le deberían favorecer en ese sentido. Y las otras que obviamente que siempre levantan la mano, que son las de tecnología, eh, ahí va a depender mucho de la realidad con respecto a las expectativas. Ujú. ¿Por qué? Porque muchas de las compañías de tecnología, no todas, pero muchas de las compañías de tecnología tienen su estructura de flujo de caja sesgada hacia el futuro. O sea, o sea, a diferencia, no sé, una compañía más tradicional, una utility, por ejemplo, de electricidad, sus flujos de gas son más o menos parejitos. Las tasas de crecimiento se parecen más a un bono, las tasas de crecimiento son más bajas. Pero todas estas otras compañías que crecen harto tienen un bolo de su flujo de caja en el futuro mucho más alto. Y por lo tanto, si las expectativas eran de que la tasa, como decías tú anteriormente, podía llegar a irse al 6 pero de todas maneras al 5 y eso en vez de irse al 5 se va al 4, esos flujos futuros se hacen mucho más fáciles. Y todas las compañías que tengan esa estructura de flujos deberían ser favorecidas, y ahí sí que levantan el dedo las compañías de tecnología o las de communication services, donde están los Google, los Meta de este mundo. No me quiero meter el tema del impacto de la inteligencia artificial o no y todo eso que está pasando, porque Entonces, eso otro no podcast. porque claro, porque eso no necesariamente es producto de las políticas de Trump. Eso puede hacer funcionar esas compañías independiente de todo esto. Ujú. Porque eso puede ser, dependiendo en qué campo uno se encuentra, una revolución en sí mismo. Pero sí, efectivamente, como esto se mueve mucho más en cómo se compara la realidad con respecto a las expectativas, si la realidad termina siendo mucho menos dañina de lo que las expectativas estaban en el mercado, porque si tú te fijáis, cuando empezó a bajar la tasa la Fed, hoy día, a donde estábamos, bueno, vamos a ver mañana, pero en el universitario que está, las tasas de 10 años están más altas cuando partió esto. Tú bajaste las tasas, en el fondo lo que tuviste es que se te empinó la curva un montón. Teníamos una curva con pendiente negativa y ahora se te fue a una con pendiente positiva, donde las tasas cortas bajaron y las tasas altas al principio bajaron, pero después se volvieron y se pasaron de largo para el otro lado. Y eso puede ser un cambio muy relevante si es que efectivamente lo que vimos hoy día es un inicio, al menos en esas áreas, de un pragmatismo que puede ayudar a la economía. Ya cerrando, podría seguir toda la noche, pero ya cerrando, ¿en qué vas a estar concentrado o en qué vas a poner la atención en los próximos días?
obviamente mi sesgo por lo que me digo en la parte más económica lo impacto en eso. Evidentemente si fuera panameño estaría bastante preocupado con las declaraciones de hoy día. Pero, Efectivamente. pero si ponemos las políticas, o sea, las grandes vertientes serán tarifa, inmigración, impuesto y reducción del gasto. Esos son como desde el punto de vista económico los cuatro grandes temas que a mi juicio son que hay que monitorar con mucha atención. Obviamente, todo lo que sea, perdón, la reducción del gasto, podría poner tal vez un quinto, muchas veces por alguna razón los mezclo, aunque no necesariamente es la reducción de regulación. Ajá. ¿Ya? Ya. La reducción del gasto, o sea, hacer más eficiente el Estado y la baja en regulación, creo que son dos cosas que si las llevan a cabo son muy buenas. Eso ayuda de todas maneras al crecimiento. Y Estados Unidos creo que puede avanzar en muchos campos. Y ahí, evidentemente, probablemente no sé si estos tres campos están en el mismo equipo, pero yo te diría que el republicano tradicional y probablemente la faceta tecnológica sí están para bajar regulación y bajar gasto. El MAGA tengo más dudas, ¿ya? Porque ellos sí por hacer todo al interior, pueden producir más distorsiones en eso. Pero en ese lado están, y por lo tanto esas dos cosas sí creo que hay que prestarle atención, que van a hacer esos campos, porque eso es bueno. Obviamente el pragmatismo y creo que en el corto plazo vamos a estar todos muy mirando qué significa el que no haya hablado específicamente de tarifas ahora. ¿Cómo se va, en qué se va a traducir eso? Porque eso sí puede tener un impacto gigantesco, porque si eso te hace bajar, más allá de que te haga bajar, no sé, medio punto la tasa de interés de 10 años, es un cambio muy radical en lo que muchos analistas creíamos que lo que podía pasar. Eh, y eso efectivamente puede tirarle un boost al mercado de corto plazo muy grande. Ahora tal vez es una ilusión, tal vez vamos a ver qué hacen el estudio y dicen que son todos unos malos y las tarifas saltan por los aires. Pero igual es interesante ver, y también va en la línea tal vez pragmática, que le pidió a sus asesores que quería ir a China luego. Y por lo tanto, puede ser que tengamos sorpresas por ahí. Y por último, volviendo, ahí cada uno de los pilares, en el tema de la migración, si esto se restringe a temas de criminales y por lo tanto tenemos con mucha fanfarria, ¿no es cierto? Que hacemos deporta un par de aviones, cierra la frontera y todo el asunto, que algo evidentemente puede complicar un poco porque no sé quién hace las cosechas, pero cosas de ese tipo. O sea, a lo mejor los temporales que entran y salen. Eh, el, eh, También sería una sorpresa positiva, por decirlo así, porque sería una cosa menor a lo que el mercado está esperando, aunque sí creo que en esta parte de la deportación masiva, creo que el mercado nunca se la creyó mucho. A No. diferencia de la tasa de interés y las tarifas, la exportación masiva yo creo que el mercado nunca se la creyó mucho. Es demasiado grande lo que él dijo como para que... Y, y- y al final del día, la misma gente que lo apoya a él son los que tienen contratados a los inmigrantes legales. Entonces, o sea, eso yo creo que también puede que sea más apegado a la realidad de lo que estamos viendo de lo que esperamos. Mientras mencionabas lo de la migración, estaba pensando en todos los dueños de negocios que apoyan a Trump y que ahora, no sé, tendrían que buscar a estadounidenses para que laven Porque los no los platos van a encontrar. en los restaurantes. O sea, no va a suceder. No, 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 no los van a encontrar. Hay tres áreas que se está hablando. Obviamente la área de servicios, restaurantes, todo lo que estoy diciendo. La construcción y la agricultura. O sea, olvídate, no los van a encontrar. Ni una opción. Ni una Mm. opción. Entonces, no va a ocurrir, no puede ocurrir. Lo Pero que me bueno, pero en todo sorprende, caso, si fuera una, es evidentemente el tema de las tarifas. Y el tema de las tarifas es probablemente en la que el mercado más está atento. Porque eso es lo que te determina la tasa de interés. O sea, no es lo único que te determina la tasa de interés, pero es donde puede tener un impacto más directo este tema y es donde el mundo o la academia o los economistas, ahí es donde es más consenso. Incluso los mm, estudios de las tarifas anteriores
te dicen que el costo lo sufrieron los americanos. Lo que pasa es que, como hablábamos anteriormente, no se notó porque venía apoyado de un impulso tributario anterior muy fuerte. Pero si tú pudieras aislar los temas, las tarifas sí les jugó en contra, por lo menos para el lado de la inflación. Leí un estudio que decía que el hogar promedio estadounidense pagó o comenzó a pagar, porque la administración de Biden no derogó esas tarifas, así No. que de hecho puso otras. Las tarifas entre los dos gobiernos aumentó el pago de los hogares estadounidenses entre $300 y $500 extra por año. Pero me llamó la atención que no mencionaras impuestos, quizás porque tiene que ver con, no sé si te está en tu radar o no, cuánto puede avanzar en el tema de, ya no solamente la extensión de impuestos que vencen a finales de año, sino la posibilidad de recortar impuestos a las empresas, que no lo hemos hablado y que ha sido uno de los factores que ha estado detrás de este boost inicial que tuvo el S&P 500. A ver, la razón de eso es por lo siguiente, porque a diferencia de muchas de estas otras, o casi todo lo que hemos hablado, el tema de los impuestos es, uno, una negociación que va a ser larga. Ujú. Se va a centrar, yo creo, en lo primero tema, extender el vencimiento de la reforma anterior, que termina ahora a fines de este año, y, eh, y eventualmente bajarla, no sé, o por lo menos aspirar a llevarla al 15%. Pero si es que eso ocurre, que yo creo todavía es una gran duda, o sea, yo creo que extender la reforma tributaria anterior, yo creo que eso la probabilidad es bastante alta. Bajarla tengo más dudas porque evidentemente va a depender mucho de cómo venga el tema del déficit y el déficit nuevamente incide en las tasas. Eh, yo creo que no hay forma de a punta de tarifas recuperar lo que podría ser la baja de impuestos y también la baja de impuestos va a estar sujeta, si es que ocurre, a qué tanto gasto fiscal efectivamente puedan lograr hacer. Eh, por lo tanto, el tema de impuestos yo creo que va a ser un tema de fines de este año y de impacto si es que el 2026. Entonces, cuando tú me preguntas qué me voy a fijar ahora, piensa Ujú. una cosa, en todo el discurso ni siquiera nombró la palabra impuesto. La única vez que lo nombró fue porque le iba a poner taxa a los de afuera, pero comparado con los otros, que lo vamos a ver ahora, los impuestos es una cosa que probablemente por los primeros meses ni siquiera hablemos mucho de eso. Y no me cabe duda que van a hacer los esfuerzos y probablemente lo logren mantener la estructura actual. Pero claro, obviamente si va a una baja de impuestos y todo el asunto, efectivamente va a ayudar al crecimiento, obviamente va a ver qué pasa con el déficit, etcétera, etcétera. Pero yo creo que eso es un tema del 2026, no del 2025. Gracias por su audiencia. De seguro seguiremos analizando con más detenimiento las medidas que vaya tomando Donald Trump en los próximos días. Esto es todo por ahora. Les recomiendo que sigan actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No olviden darnos su recomendación, sus comentarios, seguirnos en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya, les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.